Bueno, ya con su documento Prezi en su poder, nosotros tenemos pues una imagen, la primera imagen, ¿sí? En la cual pues estábamos viendo un libro, hojas, documentos, letras, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros avanzamos, el título es La cita y el parafraseo. Bueno, ¿qué es la cita textual? Entonces, si, si yo estoy desarrollando una investigación, un ejemplo muy sencillo, me interesa el tema del cosmos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con planetas y galaxias. Entonces, para conocer del tema, pues yo tengo que consultar unos referentes, ¿cierto? Tengo que consultar eh, unos, unos personajes que ya hayan investigado sobre el tema. Aristóteles, los presocráticos, ¿sí? Por dar un ejemplo. Entonces, en el transcurso de mi investigación, yo veo la necesidad de tomar de esas fuentes elementos propios para integrarlos a mi trabajo, ¿sí? Si yo deseo colocar todas esas palabras de manera textual, cuando me refiero de manera textual es que si quiero que todas esas palabras escritas en el libro queden de la misma manera en mi trabajo y en mi hoja, yo tengo que aplicar una norma APA, que es la cita directa, ¿sí? La cita textual. Es decir, que lo que está escrito en el libro quede de la misma manera escrito en mi hoja. Si por alguna razón yo tomo esa información del libro y la coloco en mi hoja y no hago la referencia, no hago la cita, pues yo estoy incurriendo primero en un error, ¿sí? Y segundo, estoy incurriendo en fraude y en plagio. Entonces, precisamente las normas APA también buscan eso, en curarlo de salud y evitar precisamente eh, esos, esos errores. Entonces, vamos a leerlo textualmente a ver qué nos dice. Dice, ¿qué es la cita textual? La cita es una mención de frases de otra persona y que deben usarse en un discurso propio. Entonces vuelvo y repito, si yo quiero que esas palabras que están en el libro se escriban de manera textual en mi cuaderno, como no son palabras mías, no es una investigación mía, yo tengo que hacer una cita. Eso es lo que nos está diciendo en el primer párrafo. Continúo. Su función es darle soporte y veracidad a la información desarrollada en un texto, pues la cita textual por regla general pertenecen a eminencias o autoridades dentro de un tema en específico. Entonces, cuando se refiere a eminencias, cuando se refiere a discursos de autoridad, eso quiere decir que esa investigación que yo estoy citando, esa investigación que yo estoy tomando de ese libro y la estoy colocando en mi cuaderno, ya ha sido revisada por muchas personas. Y es una investigación seria, es una investigación que vale la pena ser citada. Ahora bien, como es un discurso de autoridad, como es un personaje que ya tiene peso en el campo, pues esa cita también le dará peso a mi trabajo. ¿Por qué? Porque quiere decir que yo estoy consultando fuentes confiables. Ahora, muchachos, para que ustedes no erren en ese ejercicio, es importante que cuando busquemos en internet, no lo hagamos de primera mano con Google, sino que ustedes escriben en el mismo Google, Google Académico, teclean en ese Google Académico y todo lo que ustedes ya busquen por ese medio serán monografías, trabajos de grado, reseñas, investigaciones serias, trabajos en revistas indexadas. Bueno, continuemos. La cita ofrece información sobre el autor y año de publicación, que conduce al lector a las referencias que se deben consignar al final del documento. Bueno, no solo basta con hacer la cita dentro del texto, ya les mostraré cómo se hace. Es importante también colocar en la parte final todo lo que tiene que ver con la bibliografía y la cibergrafía.
¿Qué utilidad tiene? Que si Jorge consultó el documento de Aristóteles y la información que me da Aristóteles no es suficiente para mí, entonces yo voy a mirar en la bibliografía, en la cibergrafía, a ver qué otros documentos consultó él que quizás me puedan servir a mí también. Entonces, a través de esa bibliografía o de esa cibergrafía, cuando me refiero a cibergrafía, me refiero a información de la red, cuando me refiero a bibliografía, me refiero a libros físicos. Entonces es importante referenciar toda esa información. ¿Para qué? Para que la persona que vaya a consultar posteriormente ese documento diga, bueno, de aquí no me funciona esto y esto y esto, pero quizás en estos otros libros pueda encontrar algo que sea de mi interés. Bueno, continuemos. Saber qué es una cita textual es muy importante para el desarrollo de textos académicos y por supuesto evitar el plagio. Entonces eso es a lo que me refería anteriormente. La cita evita precisamente eso, el plagio. Si yo cojo el documento de Aristóteles tal cual lo pongo en mi cuaderno y no hago la referencia y no coloco que este documento era de este personaje, pues yo estoy incurriendo en plagio, porque estoy diciendo que esas palabras que están en mi cuaderno son mías, es investigación mía. Entonces hay que ser también muy pulidos con ese tema, bueno, o sea, no caer en la ingenuidad de pasar por alto estos elementos. Bueno, continuemos. Entonces aquí me hablan de tipos de cita. ¿Listo? Entonces tenemos la primera cita, la cita textual. Entonces, vuelvo a aclarar, la cita textual es aquella que me permite copiar tal cual la información del libro sobre mi cuaderno. Bueno, listo. Entonces ahora prestemos mucha atención al ejemplo. Entonces acá tenemos cita textual con menos de 40 palabras con énfasis en el autor. Entonces, si yo quiero citar, yo voy a darles un ejemplo más sencillo. Miren, yo tengo mi libro del plan lector. ¿Listo? Entonces, remítanse todos a la página número 9. ¿Listo? Entonces, voy a leer. Mi corazón empezó a borbotear cuando vi los yarumos a la distancia. Entonces, yo estoy haciendo una investigación sobre este libro. Me parece muy interesante estas dos primeras líneas y ese va a ser una cita textual, tal cual, como está del libro en mi cuaderno o en mi hoja. Entonces yo tengo que hacer algo primero. Revisar cuántas palabras tiene esta línea. Entonces yo cuento, entonces, desde mi corazón hasta la distancia voy a contar las palabras. Entonces empiezo a enumerar. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tiene 12 palabras. ¿Sí? Si no me pasé de las 40 palabras, estas líneas deben ir inmersas en el párrafo que yo estoy escribiendo. Entonces, aquí va el ejemplo nuevamente. Si ustedes miran miran el documento, la persona que está desarrollando la investigación está escribiendo con sus propias palabras. Llegó a la línea 2 y vio la necesidad de hacer una cita. Entonces él contó la cantidad de palabras que tenía la cita que él quería integrar al texto. Resulta que en este caso tiene 12 palabras. Entonces, ¿el qué puede hacer? Puede mantener su cita integrada en el mismo texto. Pero eso tiene unas condiciones. Copia su cita, ¿sí? Pero entonces, antes de copiarla, él tiene que abrir comillas. Entonces, él abre comillas, copia su cita textualmente. Cuando termine de copiarla, cierra comillas, abre un paréntesis y va a escribir lo que nos están indicando. El autor, coma, y el año de edición. Y cerramos el paréntesis y colocamos un punto al final. El punto siempre irá, muchachos, al final del paréntesis. Entonces uno para eso tiene que revisar, por lo menos con nuestro libro del plan lector, tenemos que revisar esta primera hoja.
¿Sí? ¿Por qué? Porque pues aquí habrán, quizás pueda que sí, quizás pueda que no, diferentes años de edición. Entonces, este libro es de editorial, lo que leo, entonces vamos a buscar. Entonces dice lo siguiente. Revisando, en la primera parte dice, la niebla no pudo ocultarlo del texto 2016, Albeiro Echavarría, de esta edición. Entonces me está diciendo que esta edición es del 2016, entonces es primera edición, porque posteriormente hay una del 2020, entonces esta la vamos a manejar con la fecha de 2016. Entonces yo colocaré apellido del autor y colocaré la fecha de, de edición. Bueno, ahora si yo quiero hacer una cita con menos de 40 palabras, pero ya con énfasis en el texto, ¿sí? Entonces yo hago el mismo ejercicio. Estoy escribiendo, voy a integrar mi cita, entonces ¿qué hago? Abro comillas, escribo tal cual mi cita, cierro comillas, abrimos paréntesis, colocamos apellido del autor, coma, el año de edición, coma, la letra P, que hace referencia a la página, punto, y como tal, la página donde saco la información. En este caso, pues con nuestro ejemplo, será página número 9. Cierran paréntesis y el punto va al final. Recordemos, el punto siempre va al final de nuestra cita. Bueno, entonces continuemos. Cita textual de más de 40 palabras con énfasis en el autor. Bueno, continúo mi ejercicio. Entonces estoy en la página 9. Entonces quiero citar el párrafo completo. Entonces yo voy a contar las palabras del párrafo, contémoslas. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 52 palabras hasta donde termina mundo. 52 palabras. Entonces, como me pasé de las 40 palabras, esta cita ya no puede ir inmersa en mi texto. Entonces, si ustedes se dan cuenta en el ejemplo, ¿sí? El texto se desligó de lo que el autor estaba escribiendo. Recordemos, cuando eran menos de 40 palabras, yo estaba escribiendo, vi la necesidad de mi cita, entonces la coloqué seguido. Pero como aquí ya me paso 40 palabras, yo estoy escribiendo y digo, estoy escribiendo, bien, me pasé las 40 palabras. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un punto y aparte, por decirlo así, o unos dos puntos mejor, y separamos esa cita de nuestro texto principal. Importante, esta cita no irá entre comillas, ya no irá entre comillas. Entonces, la separan del párrafo, dos puntos separan del párrafo, no va entre comillas, la escriben igual y simplemente vamos a escribir, ahora en paréntesis, colocamos P, que nos referimos a la página, P punto y la página, en este caso será la página número 9. ¿Listo? Bueno, si nosotros queremos trabajar una cita en cuerpo menor, pero con más de 40 palabras, pues el ejercicio será el mismo. Sin embargo, el estilo de referencia cambia. Entonces aquí ustedes ya desligan la cita del texto como tal, abren paréntesis, colocan el apellido del autor, coma, el año de edición, coma, P, punto y la página y cierran paréntesis. En el ejemplo que tenemos aquí, donde dice cita textual con más de 40 palabras, con énfasis en el texto, nos colocan la cita, ¿sí? Y colocan paréntesis KQ, 2009, P.90, cierran paréntesis, ¿listo? El punto ya irá antes de nuestra referencia. Bueno, continuemos. Bueno, cuando yo parafraseo, mismo ejercicio, ¿cuál es la gran diferencia? Que mientras yo desarrollo un ejercicio
textual, es decir, que mis palabras, las palabras de mi texto son fieles palabras de algún libro o de alguna investigación, porque son textuales, son idénticas. Cuando yo voy a parafrasear, yo hago lo contrario. Leo el documento, leo el documento y no quiero citarlo textualmente, sino que quiero con mis propias palabras decir lo que ya está ahí. Eso se llama una paráfrasis, ¿sí? Entonces decir con mis propias palabras lo que ya está ahí. Ahora, como esas palabras no son mías, no son propias de una investigación mía, yo debo hacer el mismo ejercicio. Si tiene menos de 40 palabras, comillas, inmersa en el texto, cierra comillas, paréntesis, los datos, y si se pasa de las 40 palabras, pues lo desligo de mi párrafo, ya no irá entre comillas, y llevar la misma estructura de la citación. Ahora, hay unas reglas, según también la cantidad de autores. Cuando uno va a hacer una cita, pero entonces esto ya aplica, en nuestra diapositiva esto ya aplica, es para bueno, para las citas textuales, pero también aplica mucho para las bibliografías y las cibergrafías. Este tema lo coloco aquí para que ustedes lo revisen, lo miren, porque el ánimo tampoco es saturarlos de información. Entonces, simplemente quiero que ustedes sepan que hay citas con 2 autores, con 3 a 5 autores. En este caso, pues lo que vamos a trabajar con nuestro libro del plan lector, que simplemente tiene un autor. Bueno, para que lo vayamos revisando. Hay citas donde aumenta más de 6 autores. La pregunta es cuando el texto es anónimo, cuando es una enciclopedia, una revista, un autor empresarial o corporativo. Bueno, pero entonces eso simplemente para que ustedes tengan una noción de la cantidad de citas que hay. Pero por ahora, cita textual y cuerpo menor y parafraseo. Bueno, de manera, de manera muy puntual, les quiero colocar un video para que ustedes lo vayan revisando también.